Mi nombre es Lina Victoria Hernández y vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo desde hace varios viernes, que se llama ¿cómo? La escucha. La escucha. Yo le puse el tema que hoy voy a enseñarles. Dios escucha si lo buscamos de corazón. Entonces, ¿Biblias? Ay, no se nos olvidó. El celular. Bueno. La palabra que vamos a tomar hoy es una palabra muy hermosa, Jeremías 29, del 12 al 13. Jeremías 29, del 12 al 13, nos dice: cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Palabra de Dios. Este texto de Jeremías forma parte de una carta enviada por el profeta a los judíos que vivían en el exilio de Babilonia, en Babilonia. Jeremías da estas palabras de esperanza a este pueblo que está viviendo este exilio, pues eran momentos muy difíciles para ellos. Estaban invadidos por los babilonios, habían sido sacados de su tierra, arrancados de sus tradiciones y vivían como esclavos. Algo como lo que está sucediendo hoy en muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, en medio de estas circunstancias, Dios envía esas palabras de consuelo a su pueblo a través del profeta Jeremías. En la primera parte nos dice, en el versículo 12 nos dice: cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Esta palabra debemos tenerla siempre presente, guardémosla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el que busca a Dios lo encuentra. Dios no está lejos de nosotros, Él quiere dejarse encontrar por cada uno. Si lo llamamos, Él nos abre, nos dice Mateo 7:7, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Y cuál es la forma correcta de llamar a Dios? La oración, total. La oración es esa llave que abre todas las puertas donde el Señor tiene reservadas las bendiciones para cada uno de nosotros. Al orar, abrimos esas puertas, es la llave. Entonces, si abrimos esas puertas de bendiciones que el Señor tiene, y vamos a ser revestidos por la armadura de Dios, y los dardos del enemigo no nos van a poder tocar. Dios no olvidó a su pueblo en ese momento, aun cuando estaba cautivo en Babilonia. Él no se olvidó de su pueblo. Dios planeó darles un nuevo comienzo, con un nuevo propósito: convertirlos en personas nuevas. Hoy el Señor nos está diciendo lo mismo: yo no me he olvidado de ustedes. Así estemos atravesando por situaciones muy difíciles. A veces pensemos que no, Dios se olvidó de nosotros, no, Dios no está haciendo nada por nosotros. Quizá lo que Él está haciendo es prepararnos, como lo hizo con el pueblo de Judá en ese entonces, para un nuevo comienzo, donde Él quiere que Él sea el centro de nuestras vidas. Y esa es la clave, que como creyentes entendamos que Dios no es solo nuestro creador, que Él también necesita, Él pide, Él quiere ser el dueño, el Señor de nuestra vida. Porque es que a veces se nos olvida y nos apartamos de Él. Y apartamos nuestra mirada de Él. Y cuando nosotros apartamos nuestros ojos del Salvador, comenzamos a perderle de vista y comenzamos a dirigir nuestra mirada y nuestra vida hacia el pecado. Y yo creo que lo hemos vivido en nuestras vidas y se ha vivido a lo largo de toda la historia, que el maligno siempre ha planeado la forma de quitarnos los ojos del Señor. Él siempre anda como ahí pendiente a ver qué es lo que hay que hacer, por dónde me le meto a don Armando, a Rosalvina. Él anda pendiente a ver por dónde nos hace caer. Por lo tanto, es muy importante que estemos listos y alertas a las trampas que el diablo quiere tendernos a cada uno de nosotros. Tenemos que ser
abejas, como decimos acá en Colombia, avísmalas, estar pendientes y no dejarnos. Muchas veces es el mismo trabajo el que nos absorbe, las cosas del mundo, la tecnología. Mejor dicho, ni para qué hablo, si aquí estoy viendo un par de hermanos que están pegados del celular. La Biblia, perdón. Yo sí hablo, ¿no? Pero en serio, la tecnología nos absorbe, y no es que la tecnología sea mala, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Pero muchas veces en los hogares se ha perdido la comunicación porque nos dedicamos a estar pegados del celular, del WhatsApp, de Instagram, de Facebook, bueno, de tantas plataformas que hay. Y son buenas, pero hasta cierto punto. No podemos permitir que ese sea un distractor que nos quite, nos absorba ese tiempo que debemos dedicar a otras cosas. Porque justamente para la oración, entonces ahí sí, 20 segundos antes de acostarnos y ya. Señor, gracias por este día, hasta mañana. Para la tecnología, para la televisión, para las cosas del mundo, estamos con todo el tiempo disponible. Eso, no, se nos pasa y no nos damos cuenta. Pero para elevar una oración a Dios, para hablar con Él, para que Él nos escuche, no tenemos tiempo. Para mí, eso es una falta de respeto y es una falta de gratitud con Dios que nos ha dado todo. Pero hemos caído, me incluyo, caemos fácilmente en esas distracciones. Cuando permitimos que esas cosas consuman nuestras vidas, nos alejamos de Dios. Y es entonces cuando el otro reclama la victoria y nos aleja de nuestro Padre Celestial. Porque Dios no nos creó para vivir una vida distraída, para estar en cosas en cosas que nos quitan la paz o que nos quitan la concentración. Dios nos creó para vivir una vida llena de su Hijo Jesús. Y aunque vivimos en un mundo imperfecto, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. ¿Qué quiere decir? Que el adversario sabe dónde, cuándo y cómo tentarnos. Ya les había dicho, la tiene clara. Sigue diciendo la palabra de Pablo, a Pablo a los Corintios. Y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Es decir, podemos confiar en las promesas de Dios de que Él nos va a ayudar a resistir la tentación y a librarnos del mal. Y por último nos dice, antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Entonces debemos tratar de evitar las tentaciones. No es imposible. Nosotros sabemos en qué somos débiles. Evitemos esas tentaciones. Que si mi tentación es que me gusta mucho el dulce y me hace daño, evitémoslo. Entonces, siempre va a haber una salida. Si no tenemos la fuerza para evitar las tentaciones, hay una salida súper fácil, que es la oración. La oración. Tenemos que mantener una actitud de oración constante en nuestras vidas para mantenernos lejos de todas esas contaminaciones del mundo y de todas esas tentaciones que van a venir. Entonces, como les decía, es muy fácil que nosotros perdamos la mirada de Dios por todo lo que nos está rodeando. Pero, hermanos, como cristianos que somos, nosotros debemos mantener nuestro enfoque dirigido hacia Dios. Es extremadamente importante mantenernos enfocados en Cristo, con la mirada puesta en Cristo. Ahí sí como andan los caballitos, ¿no? Con esas, yo no sé, ya eso está prohibido, ¿no? No sé. Pero bueno, andaban los caballitos con esas cosas, no sé cómo se llama eso que le ponían acá en los ojos. Así deberíamos andar nosotros, con la mirada puesta en Cristo y que esa sea nuestra meta, ser como Él. No dejarnos distraer y empezar a mirar para los lados porque ahí perdemos. Si nosotros no nos mantenemos enfocados, manteniendo nuestra mirada en Cristo, nos puede pasar como le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan? Que Pedro se dejó distraer por el viento y por el mar, perdió la fe, ¿y qué le pasó? Se hundió. Así nos puede pasar si nos dejamos distraer por todo lo que el otro quiere ponernos alrededor. Hay una película, que no me acuerdo cómo se llama, muy bonita, donde muestran esa escena. No me acuerdo el nombre de la película. Pero muestran esa escena y yo cuando veía esa película decía, sí, es cierto.
cuando perdemos esa confianza en Él, cuando dejamos de mirarlo y de decirle, Señor, tú me sostienes, nos hundimos. En lo que estemos, en la familia, en el trabajo, nos hundimos. Esa es la invitación, una de las invitaciones que hoy les hago, a que mantengamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra mirada puesta en Él. Porque, vuelvo y les digo, el otro anda por ahí rondando y nos dice la primera carta de Pedro, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no sea nosotros que nos devoren. Estemos alertas para que no sea nosotros. Lo importante es que tenemos un antídoto perfecto para esto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, nos dice Santiago 4:7. Entonces, importantísimo, no quitar la mirada en Dios, no quitar la mirada en Cristo, no dejarnos distraer por todo lo que el otro nos está poniendo alrededor. Y volviendo al tema de la oración y de las distracciones, prioricemos nuestro tiempo. No nos dejemos distraer por todas las cosas que nos están rodeando, televisión, celular, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber un tiempo diario para nuestra oración. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, cuando se ponen agitadas, cuando no sabemos qué hacer, lo más sensato es tomarnos un tiempo, irnos a un lugar tranquilo. El Santísimo es espectacular y es perfecto. Pero también en nuestras casas tenemos nuestro sitio de oración, ¿verdad? Nuestro refugio, nuestro sitio donde nosotros nos postramos, lloramos, hablamos con Dios. Vayamos a ese lugar para escuchar a Dios y para que Él nos escuche. Porque recordemos que Jesús lo hizo muchas veces, ¿no? Él se iba a la montaña a orar, a hablar con el Padre. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. La Escritura nos dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. No nos perdamos, no nos alejemos de Él. Cuando caminamos con el Señor y nos acercamos a Él con todo nuestro corazón, Él se convierte en nuestro foco. Nuestro corazón va a anhelar por Él y buscar su presencia. Y eso me hace acordar mucho lo que Luxandra dice muchas veces, que para ella es una necesidad, es un anhelo tener su corazón en oración y estar unida al Señor casi que todo el tiempo, todas las 24 horas. Cuando seamos conscientes de que los pensamientos de Dios con respecto a nosotros son de paz, de bien y no de mal, entonces vamos a decir como nos está diciendo Jeremías. Vamos a entender, como nos dice Jeremías hoy en su palabra. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán. Siempre que me imploren con todo su corazón. Hoy los invito a que nos preguntemos, ¿buscamos a Dios con el corazón? ¿Oramos en el nombre de Jesús? ¿Lo ponemos como lo primero de nuestras vidas? Son nuestras oraciones persistentes, como la viuda. ¿Recuerdan la viuda del Evangelio que no dejaba de insistirle al juez injusto que hiciese justicia? Así quiere el Señor que seamos hostigantes. Sí, dice hermano, hostigantes. Pero si nuestras oraciones no son así, si nuestras oraciones por el contrario son rutinarias, son frías, porque el corazón no está sintiendo lo que nuestros labios están proclamando. Entonces, si es así, toca que hagamos un pare, reflexionemos y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos limpie el corazón, que abra nuestros corazones. Y especialmente, hay algo que estorba, que le impide a Dios escuchar nuestras oraciones y a nosotros escuchar la voz de Dios, y se llama pecado. Dejemos de creer que por el hecho de ir a misa los domingos o de decir unas palabras de agradecimiento cuando vamos a comer, ya está todo cumplido. El Señor sigue esperando que lo busquemos, pero que lo busquemos con el corazón,
Y eso es lo que nos está diciendo Jeremías hoy. Entonces, otra invitación que les hago hoy: busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dios nos promete que si lo buscamos con el corazón, lo encontraremos. Y acordémonos que lo que Dios promete, lo cumple. Él es fiel, Él es leal, Él es perfecto. Él no miente. Por eso, todo lo que Él promete es garantía de que se va a cumplir. Si estamos buscando a Dios con todo el corazón, seguramente lo vamos a encontrar. Y seguramente Él nos va a escuchar. Y seguramente lo vamos a escuchar. Cuando nos comprometemos a buscar la voluntad de Dios antes que la nuestra, y a buscar a Dios con todo el corazón, entonces Dios va a revelar su perfecta voluntad, su propósito y su llamado para nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces me ha pasado que me pregunto cuál es la voluntad, el propósito de mi vida, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y a veces no sabemos, pero quizás es porque no estamos pidiendo con el corazón a Dios que nos muestre ese propósito. Todos tenemos un propósito. Todos venimos a este mundo con un propósito que Dios nos tiene. Si no lo conocemos, es tiempo de que le sigamos preguntando a Dios con el corazón para que Él nos muestre. Porque Él nos va a dar la guía y la sabiduría que necesitamos. Si buscamos a Dios con el corazón, Dios nos va a guiar en lo que estemos necesitando. Su sabiduría nos va a embargar para que tomemos buenas decisiones, para que superemos las necesidades, las situaciones que tengamos que superar. Pero hay que buscarlo con el corazón. Y eso es lo que Jeremías nos dice hoy. Si buscamos a Dios con el corazón, lo vamos a encontrar. Porque es que Dios está en todo lugar. Dios no es difícil de hallar, Él está en todo lado. En el hermano, en el hijo, en mi compañero, en todo lado. Dios está en todo lado. Entonces, va a ser muy sencillo encontrarlo. De repente el pueblo de Judá en ese entonces no lo pudo entender, no pudo entender todo lo que estaba pasando, ese exilio que les estaba viviendo, porque sus corazones estaban alejados de Dios. Espero que no sea lo que nos esté pasando a nosotros hoy. No solo a nosotros que estamos acá o los que están conectados, al mundo entero. Dios siempre está buscándonos, recordemos eso. Dios siempre está escuchándonos. Dios siempre está allí para nosotros. Lo que pasa es que somos nosotros los hombres los que nos alejamos y nos apartamos de Él. El hombre se escapa de Dios para encontrar la felicidad en cosas materiales, o en los amigos, o en las personas, en los hombres, que posiblemente después lo vayan a decepcionar, porque pues es una realidad, nos decepcionan los mismos familiares, qué sé yo. Dios busca al hombre, pero el hombre siempre se escapa, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Dios santo, ¿por qué? Y somos nosotros los que estamos con él. No, es que Dios no me quiere hacer, Dios no me escucha. Y somos nosotros los que estamos huyendo, somos nosotros los que nos escabullimos. Entonces, ¿cómo encontrar a Dios? El texto de hoy lo dice muy claro. Cuando me buscan, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Es muy sencillo, súper sencillo, buscar a Dios de corazón y Él nos escucha. Esta parte de este texto que acabo de leer tiene un condicional en hebreo que debemos entender de la siguiente forma. Sí y solo sí encontraremos a Dios cuando lo busquemos de corazón. Sí y solo sí lo vamos a encontrar cuando lo busquemos de corazón. Únicamente encontraremos a Dios cuando lo busquemos de corazón. No hay otro modo, es la única forma.
Buscarlo con todo el corazón. ¿Y qué significa eso? Buscarlo con la mente, con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, con la vida entera. Es la única condición difícil. Fácil, ¿verdad? Entonces no podemos encontrar a Dios solo cuando vamos a la iglesia. Es más, es muy probable que vayamos a la iglesia y no encontremos a Dios. No porque Él no esté allí, sino porque no lo estamos buscando de corazón. Porque vamos a la iglesia, al templo, por rutina o por compromiso, pero llegamos allá y entonces nos dedicamos a hablar de, como de Angélica, mire cómo viene vestida. O si no, empezamos a quejarnos, este padre sí que hace misas largas. O si no, empezamos a dormirnos, ¿no? Más de uno por acá también está ahí. ¿Cierto, Rosita? No. Ya está Yo contemplando. sufro Está contemplativa. de insomnio. O si no, nos aburrimos. Nos pasa lo de los niños chiquitos. Estoy aburrido. Así nunca vamos a encontrar a Dios. Para encontrar a Dios, debemos buscarlo a través de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno. A mí sí que me había costado el ayuno, les soy sincera, pero he aprendido a ofrecerlo, no a pedirle. Entonces yo me pongo en ayuno, voy a hacer ayuno y no le digo al Señor, no le pido absolutamente nada, solo le digo, Señor, esto lo voy a hacer porque te amo y porque te necesito, quiero buscar con mi corazón. Y así ha sido más sobrellevadero. Para mí ha sido muy difícil el ayuno cuando es una forma de encontrar a Dios. La predicación del Evangelio, la lectura, la predicación, porque es que nosotros a veces leemos la palabra de Dios, pero no somos capaces de ir a enseñarla, a hablarle al hermano de la palabra de Dios, del Evangelio. Nos da miedo. Nos da miedo ir a hablar como que, que digan de mí. No, esa es una forma de encontrar a Dios a través de la predicación del Evangelio. Y no va a ser fácil, pero es que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de valientes y nosotros somos valientes. Porque para vivir como cristianos, como verdaderos cristianos, necesitamos tener fuerza de voluntad, luchar contra las tentaciones, valentía para enfrentar el qué dirán. Pero nunca vamos a estar solos, siempre vamos a estar acompañados. Él va a estar ahí, caminando con nosotros. Él va a estar ahí respaldándonos en todo lo que hagamos. Entonces, ¿ustedes quieren encontrar a Dios? Sí. ¿Ustedes quieren tener un encuentro con Dios? Claro. Sencillo, búsquenlo de corazón, completamente, con su vida, con su mente, con su cuerpo, con su espíritu. No hay más que hacer. ¿Y qué vamos a lograr? Él nos va a escuchar, porque es que si nosotros no hacemos esto, Dios sencillamente va a decir, no escucho. Ahí sí, como decía el chavo, que no oigo, soy de palo. Va a decir Dios, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Él está mirando lo que tenemos por dentro, qué tenemos en el corazón. Y así va a decir, oiga, sí, en verdad, este hijo me está buscando de corazón y va a estar allí atento a escucharnos. Pero como somos humanos, yo creo que más de uno se ha preguntado, ¿y yo cómo hago para saber si Dios ha escuchado mis oraciones? Y Él nos lo ha dicho hoy. Siempre estará escuchándonos si lo buscamos de corazón. Lo que pasa es que reconocer las respuestas que nos dan no es tan fácil. Porque, es que yo le pedí una casa, pero no, me dio un apartamento, entonces yo creo que es que no me escuchó. Cuando nosotros sintamos que Dios no nos está escuchando, yo creo que necesitamos es como hacernos algunas preguntas, mirar a nuestro interior qué es lo que está pasando. Me hago una pregunta. A veces lo que usted dice, Levita,
que a veces el Señor no nos escucha, pero es que a veces en la intimidad con Él también nos dice que le entreguemos todo. A veces nuestras cargas, nuestro resentimiento, nuestro odio, todo lo que nos pesa, ¿no? Eso que llevamos en la espalda y a veces hasta nuestra misma enfermedad es por todo eso. Y eso es lo que debemos de soltar de pronto en la oración cuando tenemos esa intimidad con Él. Cuando lo buscamos a Él de corazón, eso yo creo, pues personalmente lo que yo le estoy escuchando y es eso lo que debemos de dejar para que en realidad sea una oración eficaz, creo yo, y dejemos todo como estas, es difícil, ¿sí? Es difícil despojarnos a veces de muchas cosas que Él nos pide, que ¿por qué? Porque a mí me ha pasado. Yo creo que a todos. Porque yo estoy así, porque estoy triste, dejemos esa tristeza porque eso no es de Dios. Todas esas cosas. Lo que pasa es que Él nos pide que soltemos todas esas cosas en sus manos, pero nosotros como que somos felices llevándonos todas esas cargas encima, y entre más cargas, más peso, entonces vamos caminando más doblados y más, pero no las soltamos. No me escucho. Entonces Dios no nos escucha, pero Él nos está escuchando. Entonces cuando sintamos eso, como que Dios no nos escucha, entonces preguntémonos primero, bueno, ¿será que eso que yo le estoy pidiendo a Dios, si es digno, si me conviene? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide, soltar, de dejar esas cosas? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Si la respuesta es sí, yo estoy dispuesto, lo que yo estoy pidiendo es justo, es digno, entonces tranquilos porque Dios ya va a darle respuesta a las oraciones. Pero si la respuesta es no, yo todavía no, pero yo ¿por qué voy a renunciar a lo que yo quiero? Pues que yo quiero casa, carro y beca, y si no, no. Si yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pues entonces quieto, pare, examínese, analícese, haga un cambio en su vida y busque a Dios de corazón para que Él lo escuche. Cada persona va a recibir la respuesta de Dios de una manera distinta. Es lo que a veces no hemos podido entender. El Señor nos habla. A veces somos nosotros los que no entendemos. Porque el Señor nos está hablando de maneras distintas a cada uno. Es como cuando hacemos una oración, el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en cada uno. A algunos les da calor, a otros les da frío, a otros les da por llorar. Así es, Dios le responde a cada uno de una manera diferente. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a entender esas respuestas que el Padre nos está dando. Es lo que tenemos que hacer. Y aprender a reconocer esas respuestas. Al principio pues va a ser difícil, pero como todo, con fe, con oración, con entrega, pues el Padre nos va a seguir mostrando qué es lo que Él nos quiere decir. Pero que hoy salgamos de aquí completamente convencidos de que Él escucha nuestras oraciones, si lo hacemos de corazón. Ya para finalizar, les quiero decir que todos tenemos obstáculos, todos atravesamos por pruebas de diferente índole, o de salud, o familiares, o económicas, todos estamos atravesando por situaciones difíciles. Cuando nos encontremos en estas situaciones, no nos demos por vencidos. Ya les decía, busquemos a través de la oración, vayámonos a ese sitio, si está el Santísimo, aquí está el Santísimo todo el tiempo, y solo como en la mayoría de las partes, mantiene solo, porque no vamos a buscarlo en oración. Entonces no nos demos por vencido, busquémoslo, hagamos esta oración de corazón y entendamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero su plan puede ser diferente al nuestro. Eso lo hemos dicho muchísimas veces, y su plan se hará en el tiempo de Él y no en el nuestro. Debemos orar a Dios, porque cuando lo hagamos, segurísimo, Él nos va a escuchar. Busquémoslo con el corazón. Y entonces, solo así, vamos a encontrarlo. Y Él nos va a liberar de ese cautiverio, de ese peso, de esa necesidad que estamos viviendo.
Dios quiere que vivamos una vida abundante aquí en la tierra. Él no nos quiere ni pobres, ni tristes, ni afligidos. No. Pero los verdaderos planes que Él tiene para nosotros se van a alcanzar allá en el cielo. Trabajemos por eso, luchemos por eso, vivamos por eso. Y que a partir de hoy no nos falte la oración en ningún día de nuestras vidas, pero no una oración de 20 segundos. Hagamos una oración sincera, de corazón. Y el Padre que está en el cielo va a escucharla y segurísimo nos va a dar una respuesta. Muchas gracias. Bueno.